gusto verles. Qué bendición estar con ustedes otra vez. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias. Te damos muchas gracias, Señor. Te hemos cantado, Padre, y nos hemos sentido tan cercanos a ti, Padre. Hemos escuchado este canto en donde tú nos dices que somos tus hijos y que nos amas. Y, Padre, hemos sentido que realmente estas palabras son para nosotros, para cada uno de los que estamos conectados ahora, Señor. Podemos sentir tu amor, tu presencia, tu abrazo. Señor, en esta noche, Padre, nos mueve, Padre, este deseo, Señor, de estar juntos en comunión, este deseo de orar, de aprender de la oración, este deseo de estar en compañía, Señor, de nuestros amigos y hermanos. Te damos muchas gracias por este tiempo, esta reunión. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Hermanos, qué alegría estar con ustedes otra vez. Algunos nos tienen muy acostumbrados a verlos cada 8 días y hace 8 días que no los vimos, dijimos, ay, nos faltó esa reunión que tenemos por Zoom. ¿No, Ilse? O mi hermana Lilia. O Giovanni, que nos dijo, ¿y ahora qué? ¿No va a haber reunión por Zoom? Pero damos gracias a Dios, hermanos, porque nos podemos conectar de esta manera. Y a todos nuestros hermanos que dicen, no, yo más tranquilo aquí en la casa, prendo la tele, le pongo el Face aquí en la televisión y estoy viendo mientras me tomo un cafecito, unas galletas, algo así. También es toda una bendición, hermanos, que puedan conectarse cada uno de ustedes. Así que los que están aquí, hermanos, en Zoom y los que están en Facebook, los abrazo en el nombre del Señor y les doy una cordial bienvenida. Hermanos, hace 8 días tuvimos un tema bien interesante con nuestros hermanos pastores que nos acompañaron. Y cuando hablábamos acerca del llamamiento, al final me quedé pensando, ups, parece como que todos nos pusimos de acuerdo para decir que era algo difícil este asunto del llamamiento. Y digo, ahora los hermanos no van a querer trabajar. Pero no, yo sé, hermanos, que todos nosotros hemos sido llamados por el Señor para desarrollar el trabajo al cual Él nos ha llamado. Y en esta noche, hermanos, los 2 estudios o 3 estudios anteriores fueron como temas un poquito complicados en el sentido de tener que rendir la voluntad nuestra al Señor y decirle, Señor, yo te entrego mis anhelos, todo lo que yo quiero, yo lo pongo delante de ti. Señor, yo solamente quiero hacer tu voluntad. Y decíamos hace 8 días, es fácil decirlo, pero entrar en el proceso de vivirlo todos los días a veces no es tan complicado. Perdón, a veces es complicado. Pero hoy, hermanos, veremos que no es tan complicado cuando recurrimos a nuestro Señor para hacerle algunas peticiones. Y en esta noche vamos a ver el tema, si me ayudas, Kay, el tema 3 peticiones para hoy. Si usted quiere pedirle algo importante al Señor, estas 3 peticiones, hermanos, que podemos tener delante del Señor, Él ya nos los había dicho. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijeron los discípulos, enséñanos a orar, el Señor les enseñó estas 3 peticiones y les dijo, cuando ustedes oren, díganle al Padre, Señor, danos hoy lo que necesitamos. Señor, danos hoy lo que necesitamos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Yo sé que solamente cuando hemos vivido una situación de urgencia es cuando podemos decir, wow, Señor, necesito que me ayudes, pero no mañana, Señor, necesito tu ayuda el día de hoy. Yo bendigo al Señor, hermanos, porque vivimos un tiempo de la humanidad que es precioso, hermanos, al menos para nosotros como mexicanos y para nosotros como cristianos. No sé cómo estarán las cosas por allá, en Argentina, mi hermano Ezequiel, o sé que ya no estás en Brasil, sino veniste a México, Cassandra, pero a veces la situación en algunos lugares se pone un poco complicada. ¿Cómo está ahorita por allá, mi hermano? El asunto de el trabajo, el sostén diario, ¿cómo van las cosas por allá, Ezequiel? Por acá, muy golpeados todavía por lo que es la pandemia. Okay. En particular, yo soy comerciante, tengo un local comercial de insumos.
entrada la Navidad hay algo de incertidumbre todavía. Pero de a poco las cosas van encauzándose. Muy bien, hermano. Pues si le preguntara a Rubencito, me diría lo mismo. Este año ha sido un año complicado. Ha habido poco trabajo, han bajado las ventas, pero yo puedo estar seguro, hermanos, y por eso digo que Dios ha sido bueno con nosotros, puedo estar seguro que por muy difícil que haya sido la situación, no ha pasado un día en el que Dios nos haya dejado sin comer. A menos que voluntariamente hayamos decidido, hoy no como, hoy voy a ayunar de puro coraje o de mucha gratitud. Pero lo cierto es que, por difícil que haya sido la situación, todos hemos tenido la bendición de parte de nuestro Dios del sustento diario. Entonces, cuando el Señor nos decía que oremos pidiendo el pan nuestro de cada día, ¿qué podríamos entender? ¿A qué se refiere? El pan, hermanos, también es el símbolo de sustento, no solamente de lo que nos nutre, de lo que nos alimenta, es justamente lo que nos da fuerza, pero también es un símbolo de cuidado y de la provisión para todas nuestras necesidades físicas, espirituales, emocionales y relacionales. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que cuando nosotros le estamos pidiendo que el Señor nos dé hoy lo que necesitamos, entendemos que Él solamente puede suplir nuestras necesidades físicas. Solamente Él, hermanos, puede ayudarnos para que este espíritu que tenemos dentro de nosotros pueda estar nutrido, alimentado por Él. Cuando hablamos de esta petición de decirle, Señor, dame el pan, este pan tiene que ver también con lo que pasa aquí en nuestras emociones. Y hermanos, cuando yo me acerco al Señor, yo le pido, Señor, ayúdame este día. Probablemente pueda ser un día en donde haya muchas complicaciones, probablemente, como sucede en algunos trabajos, se vuelva una situación estresante, pero Señor, permite que tu presencia, permite que tu Hijo Jesús, que es el pan de vida, me permita tener esa tranquilidad que yo necesito. ¿Y qué podríamos decir, hermanos, de la necesidad del sustento espiritual, del pan espiritual en las relaciones humanas que tenemos con las diferentes personas? Hermanos, hace unas semanas yo les animaba y les decía, tenemos que buscar el reino de Dios. Y ese reino de Dios implica estar decididos a servirle. Pero estar decididos a servirle a veces significa que tenemos que lidiar con personas de muchos caracteres, con una personalidad muy diferente una de otra. Y en eso necesitamos la ayuda de nuestro Señor. Él es realmente el pan nuestro. Ahora, cuando nosotros vemos esto, hermanos, ya habíamos hablado hace 3 semanas acerca de esto, de que las palabras que están en la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo son palabras que están en plural, pero me llama la atención que cuando el Señor nos dice que pidamos el pan nuestro, no solamente está en plural, hablándonos de la unidad de nosotros, está en un asunto de pertenencia. Esto es lo que por derecho nos pertenece. Y yo diría, pero ¿por qué por derecho? Pues por derecho sencillamente porque soy un hijo de Dios, porque tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, y es tu derecho el tener todos los días lo que te hace falta. Ahora, cuando yo les digo esto, hermanos, es que nosotros podemos pedir esta situación de que el Señor nos sustente, que el Señor nos cuide, que el Señor nos ayude en nuestras relaciones, que Él calme nuestras emociones cuando están mal, que Él nos sostenga espiritualmente. Lo podemos pedir porque Él es nuestro Padre. Y podemos decirle, Señor, aunque yo no haya trabajado mucho, yo estoy bajo tu amparo, yo dependo de ti. Así como dice el Salmo, así como los leoncillos dependen justamente de león, de la leona que va a cazar y les trae, así nosotros, Señor, también dependemos de ti. No podemos, hermanos, decirle al Señor que venga su reino a nuestra vida y que le entregamos nuestra voluntad a Él, hermanos, basado en buenas intenciones. Lo repito, no podemos decirle al Señor Jesucristo, Señor, te rindo mi vida, ven y establece tu reino en mí, basado en la buena intención de mi corazón. Eso no funciona, porque nuestras buenas intenciones no son suficientes. Necesitamos justo el poder de Dios
que nos haga ser fuertes cuando todas las cosas empiezan a complicarse. Cuando entramos en este proceso de vida, en esto que les comentaba yo, de que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es como un maratón en el que se requiere disciplina mental, disciplina espiritual para que nosotros podamos seguir avanzando. No podemos hacerlo, hermanos, si el Señor Jesucristo no es nuestro sustento de vida, si Él no está con nosotros. Por eso es que el Señor nos decía, oren todos los días, diciendo, Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si me ayudas, Kay, con la siguiente diapositiva. Ahora, cuando pienso en esto, hermanos, acerca del pan, quisiera llevarles a esta reflexión. La provisión, hermanos, es también un motivo de alegría para Dios. El hecho de que ustedes le pidan a Dios estas cosas, a Él lo alegra. Él es nuestro Padre amado. Nos dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O al que le pide pescado, le dará una serpiente. Pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Yo no sé, hermanos, pero para mí, como padre, es una tremenda bendición poder darle algo a mis hijos. Cuando llegaba el tiempo de Navidad, hermanos, y era el momento de sacar los regalos que estaban debajo del árbol y entregarlos a los hijos, ellos eran felices. Pero ustedes que son padres, saben, hermanos, que los papás somos los más felices. Viendo cómo sonríen y juegan y están haciendo travesuras, eso nos hace felices. Y cuando alguno de nuestros hijos nos pide alguna cosa, hermanos, eso no es motivo de aflicción. Sí, claro, hijo. Digo, mientras no me pidan el coche, ¿verdad? Y la Cheyenne, pa. Porque entonces tal vez, quizá digamos, no, espérate un poco. Pero en realidad, el que le pidamos algo a nuestro Padre Celestial, a Él le produce alegría. Así que Él nos anima para que nosotros le pidamos. ¿Saben ustedes, hermanos, que al pensar en el pan de vida, en nuestro Señor Jesucristo, yo reflexionaba en esta situación? No sé si ustedes la habrá alguna ocasión pensado, pero en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel empezó a pasar hambre, fueron con Moisés y Moisés habló con Dios y le dijo, el pueblo tiene hambre. Y el Señor oró y Dios le dijo, a partir de mañana va a empezar a descender pan del cielo para que toda la nación tenga que comer. Y esta va a ser la instrucción. Van a recibir pan del cielo 6 días a la semana, pero el día sábado no van a recibir nada. Hagan provisión del día viernes para el día sábado. Así que el pan empezó a caer. Y cuando la gente empezó a ver esas como hojuelas que caían, se preguntó, ¿qué es esto? De hecho, maná significa, ¿qué es esto? El maná que descendía del cielo era el pan que Dios les estaba enviando. Algunos quisieron ponerse muy listos y cuando cayó el maná, dado que ellos tenían hambre, pues acapararon todo lo que pudieron y dijeron, pues por si no vuelve a caer otro día. Pero ¿qué creen? Se les echó a perder. Porque el plan era solamente para un día. El único día que les duraba 2 días era el pan que recibían el día viernes, porque el sábado no caía. Y era una manera en la que el Señor les estaba diciendo, aún mi precepto de que tienen que descansar un día, yo les estoy poniendo ejemplo en esto. No va a caer pan ese día, así que hagan su provisión. Y tal vez algún descuidado dijo, no, pues ha caído toda la semana, no me preocupo por mañana, seguramente va a haber. Ándale, por confiado te quedaste sin comer al día siguiente. Así que Dios fue instruyendo a la nación acerca de que el pan era un asunto que se debía recibir y pedir todos los días, pero sistemáticamente al día de hoy.
Parece, hermanos, como que el Señor Jesucristo, con esta expresión de basta a cada día su propio afán, nos estaba enseñando que quitemos un poco la ambición que hay en nuestro corazón o la preocupación que hay por el futuro y aprendamos a vivir el día de hoy, hoy. Ahora, esto que les comento ahora es a lo que hacía referencia hace un momento. No sé si lo han pensado, pero dado que caía el maná todos los días, ¿tendría diferente sabor? ¿Tendría diferente sabor? Porque si tenía el mismo sabor todos los días, alguien podría decir como el pueblo de Israel, ya nos cansamos de este pan. Siempre es el mismo sabor, siempre nos trae lo mismo. Y cuando yo reflexionaba en esto, hermanos, pensaba, qué maravilloso es Dios, que nos da justamente lo que necesitamos, pero nos dice también, a ver, hijito, échale cerebro, ¿no? Ponte a pensar, ¿cómo le vas a hacer? Ok, te estoy mandando el pan, pero tienes que utilizar tu cabeza para ser más creativo. Si no te gusta el mismo sabor, pues prepara otros. Yo no sé, Ezequiel, si allá en Argentina se come el maíz tanto como lo comemos aquí en México o es otro cereal. Ezequiel Alvarado. No, 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 no. Tanto no. Tanto no. Tanto no. ¿Qué comen más? Las harinas. Las harinas de trigo. Sí. Ok. La harina de trigo. Fíjate, Ezequiel y hermanos, que en nuestro país es algo maravilloso porque la cocina mexicana está catalogada dentro de las, se le llama tesoro intangible de la humanidad. Está catalogada por la UNESCO como un tesoro intangible de la humanidad. Porque la variedad de comida, el sabor que tenemos con un solo producto llamado maíz es impresionante. Se pueden hacer un montón de guisados con un solo, pues con un solo producto, con el maíz. Y yo si quieren alguna ocasión quedar bien conmigo, hermanos, invítenme a comer. Ay, este hermano ya se está promocionando. Pero a mí me encanta comer. Y hace unos días fui a la casa de mi hermana Glafira. Y la hermana Glafira nos preparó a mi esposa y a mí un arrocito con un mole verde en carne de cerdo. No. Lo más rico que he comido, ¿no? Delicioso, delicioso. Cuando vi el plato dije, no me lo voy a acabar. Y cuando la hermana dijo, tengo también aquí ejotes con nopales. No, hermana, no. Con esto es más que suficiente. Y nos puso ahí el platón de ejotes ejotes con huevo y unas tortillas de maíz, justamente. Dije, bueno, hermana, ya porque lo saco, voy a tomarle un poquito. Empecé con un taquito, hermano. Comí como 5. Aparte de lo que ya habíamos comido. Y luego, la hermana nos dice, aquí tengo una gelatinita de limón. No, hermana, no, ya comimos demasiado. Bueno, a ver, déjame probar. Oiga, hermano, eso está delicioso. Y nos acabamos toda su gelatina. Y luego ya la hermana dice, bueno, y no me van a despreciar una tacita de café de grano. No, hermana, ya estoy. Esta agüita que me dio, ya. Déjeme decirle, hermano, que mis hijas dicen que mi café es adictivo. Me da un poquito. No, hermano, estaba delicioso. Y ya entendí por qué es adictivo. Lo tomas y quieres seguir tomando. ¿Qué les quiero decir? Que el pan que descendió del cielo, hermanos, podía haber sido tan rico para el pueblo de Israel si solamente hubiera utilizado un poquito su cerebro para decir, puedo hacer otras combinaciones. Algunas ocasiones, Dios nos permite tener un trabajo, hermanos, y a través de ese trabajo, Dios nos bendice. Pero a algunas ocasiones también nosotros somos un poco flojos para pensar y para ofrecer otra gama de productos a nuestros clientes para decir, y también tengo esto, y también tengo lo otro. Y cuando le echamos un poquito de cerebro, de creatividad, nos damos cuenta de que aquello que era como un producto básico,
empieza a ser personalizado para la gente y la gente lo empieza a consumir y Dios empieza a bendecirnos también. Así que el pan nuestro de cada día, le podemos decir al Señor, Señor, dame la capacidad del día de hoy de ser un poco más creativo en mi negocio. Dame la capacidad de ser más creativo en las cosas que voy a ofrecerle a la gente, en el trabajo que estoy desarrollando. Dios, dame este ingenio que me hace falta. Yo creo, hermanos, que eso de decirle al Señor, dame hoy lo que necesito, implica todas las áreas de mi vida y particularmente aquellas que en este momento están siendo algún problema para nosotros. Así que atrevámonos a pedirle al Señor, Señor, no solamente el pan, Padre, te pido, ayúdame con las otras cosas que en esta hora estoy requiriendo. Y si mi necesidad es una necesidad de una mejor relación con aquellas personas con las que convivo todos los días, podemos decirle, Señor, ayúdame con esto. Y nuestro Dios, que es tan precioso, nos dice, pidan y les daré. Busquen y van a hallar. Llamen y se les va a abrir. Porque cualquiera que busca, halla, y el que llama se le abre, y al que toca se le abre la puerta. Y ya me confundí qué decía con otro. Pero lo cierto es que tenemos que buscar y llamar y pedir. Y cuando pedimos, también recibimos. Kay, si me ayudas con la siguiente diapositiva, Kay. El Señor, hermanos, nos habla acerca, esto que voy a decir me parece importante, Kay, regrésate un momentito a la otra diapositiva, por favor. Esto es bien importante y no quiero saltarlo. Cuando nosotros pensamos hermanos, en el pan nuestro, y ya les he hablado acerca de que en el desierto Dios envió el pan llamado el maná. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dice que Él es el maná que descendió del cielo. Él es el pan de vida. Cuando nosotros le pedimos al Padre que envíe el pan de vida, en realidad lo que le estamos diciendo, haz que la presencia de Jesús sea tan real en mi vida que el Señor no necesite nada más que solamente a Él. Por eso la Escritura nos habla que en términos físicos, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de lo que entra en la cabeza, en la boca, perdón, sino de lo que entra en nuestro corazón, en nuestra mente, de la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir. Ahora, yo le decía esto a mi esposa. ¿Sabes? Me parece que a veces a la gente le pasa lo mismo que al pueblo de Israel con el maná. Se llegan a cansar porque nosotros como cristianos no hemos sido suficientemente creativos para hablar del pan de vida de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos siempre las mismas palabras, hablamos siempre los mismos términos y la gente se cansa porque no escucha otra cosa diferente, siendo que nuestro Señor es tan grande, tan maravilloso, tan creativo. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar nuevas de Él si solamente decidiéramos acercarnos a Él en oración para buscarlo. Tenemos que pedirle al Señor que también nos enseñe a ser creativos al presentar el Evangelio a otras personas. Ahora sí, Kay, la siguiente, si me haces favor. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de esta expresión, dánoslo hoy, necesitamos aprender, hermanos, a vivir un día a la vez, haciendo nuestro mejor esfuerzo. De esa manera, Dios garantizará nuestro futuro. Así como el maná caía una vez al día y nosotros le pedimos al Señor que nos envíe el pan que necesitamos el día de hoy, necesitamos aprender a vivir un día a la vez, hermanos. Porque cuando nos preocupamos por los problemas, por los proyectos, por lo que viene adelante, nuestra alma se llena de ansiedad y de estrés. Pero si aprendemos a vivir un día a la vez, hermanos, nos daremos cuenta de que basta cada día su propio afán. Ahora, alguien podría pensar, pero hermano, ¿no te estás como limitando mucho? Si solamente piensas en el día de hoy, ¿qué hay de los planes futuros? Lo que yo les quiero decir, hermanos, es que si nosotros hacemos hoy nuestro mejor trabajo, del futuro se encarga el Señor. Vamos construyendo nuestra vida en función de hábitos, de cosas buenas que estamos desarrollando, y el futuro Dios lo va construyendo de una manera preciosa. Dios va haciendo que nuestro futuro
en nuestro futuro se vayan cumpliendo esas promesas, como la del Salmo capítulo 1, donde habla acerca de que si nosotros buscamos a Dios, seremos como un árbol plantado que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Dios espera que nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo el día de hoy. Hace algunos meses leía un libro de un hombre llamado Lee Cockrell. Este hombre fue el presidente, el CEO del complejo Disney, de Walt Disney en Florida. Y durante su tiempo tenía más de 60,000 personas a su cargo, así que era un puesto de mucha responsabilidad. Y en el libro él escribe que algunas ocasiones le han preguntado que cómo fue su desarrollo, cuáles eran sus metas que se iba poniendo cada 5 años o cada 10 años. A mí me sorprendió cuando leía a este hombre en una posición tan alta decir, ¿metas? No, yo nunca me he hecho metas a 5 años o a 10 años de lo que espero hacer, a dónde pienso llegar o lo que pienso lograr. No, nunca me he hecho metas de ese tipo. Dice Lee Cockrell. Lo único que me propuse desde mi adolescencia es que aprendería todo lo que pudiera respecto a lo que más me apasionaba a mí, que eran las relaciones humanas. Y entonces leí todos los libros que pude respecto a las relaciones humanas y trataba de aplicarlo todos los días. Y me di cuenta de que al llevarme bien con las personas, ellos me ayudaron a subir de una posición a otra. Y eso para mí es significativo porque aún como cristianos, a veces metidos en este rol del mundo, estamos acostumbrados a ponernos metas a 5 años, a 10 años, y cuando no se realizan, nos sentimos frustrados. Mucho más con aquellas metas que son a 1 mes, a 3 meses o a 1 año, y no se cumplen, decimos, no, este es un fracaso, no, Dios no me escucha, no, Dios ya me abandonó. Lo único que tenemos que hacer es concentrarnos en el día de hoy y hacer nuestro esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo el día de hoy. A eso se refería el Señor cuando nos decía, ustedes oren pidiéndole al Padre lo que van a necesitar el día de hoy. Gracias, Kay. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? El Señor también nos dijo algo importante en esta oración. Perdónanos, Mateo capítulo 6, versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Señor, si algo le vamos a pedir al Señor es, Señor, danos hoy tu perdón. Danos hoy tu perdón. Y yo estoy convencido, mis queridos hermanos, que todos los días tenemos motivos para acercarnos al Señor y decirle, Padre, perdóname, Padre. Porque cuando hacemos ese examen de conciencia todos los días pidiendo perdón al Señor por aquellas cosas que dijimos, que pensamos, que hicimos o que no hicimos, lo que va ocurriendo dentro de nosotros es que nos volvemos personas reflexivas respecto a lo que tiene que mejorarse en mi vida. Ahora, les quiero decir que apenas ayer estaba viendo en Netflix un programa acerca de las diferentes clases de personalidad. Y decían que hay algunas personalidades que se adaptan mejor a la vida y algunas personalidades, algún tipo de personalidad que ayuda para que el tiempo de vida se extienda sobre esta tierra. Es decir, son personas que viven más años. Y decían que en términos generales, las personas que viven con más felicidad y las más reflexivas son las que viven más tiempo. Cuando nosotros tomamos este hábito de ir con el Señor, de pedir por nuestras faltas y de reflexionar en lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho, en realidad lo que estamos haciendo no solo es traer sabiduría a nuestra vida, también estamos añadiendo años de felicidad y una vida más larga. Esto es lo que el Señor nos dice. Nosotros tenemos que ir justamente para pedir ese perdón. ¿Me ayudas a regresar nuevamente a la misma diapositiva? Ahora, hay algo que es importante saber. Está aquí en esto que escribí, hermanos.
El pecado, hermanos, ensucia la mente, corrompe el corazón, baja la autoestima, produce temor, rompe las relaciones. Cuando nosotros permitimos, hermanos, que el pecado esté dentro de nosotros, puede ser un pecado presente o puede ser un pecado pasado que estamos trayendo una y otra vez al presente. Eso nos ensucia la mente, hermanos, nos corrompe el corazón. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que le hemos fallado a Dios, baja nuestra autoestima y sentimos que no valemos mucho porque le hemos fallado a Dios una y otra vez. Y no solamente eso. Cuando nosotros, hermanos, hemos bajado en nuestro nivel de percepción, nuestra propia autoestima, tenemos miedo de enfrentarnos con el mundo. Así que el pecado también, hermanos, produce ese temor. Y peor aún, el pecado, hermanos, cuando ha producido esto, rompe las relaciones. Así que nosotros necesitamos decirle al Señor, Señor, perdóname, yo necesito ser perdonado por ti. Hermanos, si no le pedimos esto al Señor, hermanos, es muy probable que nosotros estaremos en una vida de sub y baja, a veces bien, a veces mal. Pero cuando decidimos voluntariamente, hermanos, que el pecado no va a estar en mi mente, y les repito, no me refiero únicamente a las cosas que estoy viviendo ahora, las tentaciones de ahora, sino aquellas que ya están en el pasado y que se supone que ya se las entregué. Si las vuelvo a traer, hermanos, es como estar abriendo la caja de muertos y dejar que salga ahí toda la pudredumbre. Dios quiere, hermanos, que nosotros perdonemos. Pero ahora, hermanos, yo quiero decirles que el pecado, hermanos, es uno de los obstáculos más grandes para acercarnos a Dios. El pecado es uno de los obstáculos más grandes para acercarnos a Dios, pero hay otros más grandes. ¿Alguno de los que están en Zoom me podría decir si se les ocurre otro pecado más grande, otra ofensa más grande, otro obstáculo más grande que el pecado de cualquiera que hayamos cometido? ¿Habrá algo, un obstáculo más grande, hermanos, que el propio pecado, nuestros propios errores, para acercarnos a Dios? Sí, de pronto el pecado genera esa fractura que nos hace pensar que somos indignos de acercarnos nuevamente a nuestro Dios. Ok. Y de pronto entonces caemos en olvidar aquellas promesas que el Señor nos ha dicho, ¿no? Que confiad en Él, porque Él ha vencido al mundo. Ok. Me parece este comentario para usted. Paula y yo pensamos. Hola. Hola, ¿quién está? Hola, hija. Paula y Cas, estamos juntas formando la clase. Buenas, Cas, qué bueno que ya estás en México, Cas. Qué bendición. En mi tierra, pastor. Y con Paula, además. Te está saludando y yo creo que los otros hermanos también te saludan. Pau y Cas, nos da gusto escucharles. ¿Habrá algún obstáculo más grande que el pecado para llegar a una buena relación con Dios? Yo creo que hay una parte que es imposibilitar a Dios y no saber quién es Dios realmente, ¿no? O sea, que a veces decimos, Dios no me va a perdonar esto, o Dios no puede resolver esta situación. Le quitamos su omnipresencia, su omnipotencia y toda la potencialidad de lo que Dios es. Y entramos a orar y decimos, por ejemplo, pedimos la voluntad de Dios, pero como una especie de resignación ante lo que pasa, no como una esperanza en fe de que Él puede hacerlo mejor y que está en su potencial cambiar cualquier circunstancia. O sea, oramos sin fe. Y vivimos, y yo creo que tácitamente esa es una forma de pecar en la vida cristiana. Decimos, no, yo espero la voluntad de Dios, pero en realidad lo decimos porque no creemos que Él puede hacer lo mejor de esperar, por ejemplo, en una situación. Entonces le estamos quitando a Dios, no dejamos a Dios ser Dios, ¿no? Entonces le estamos quitando a Él. Obviamente Dios no cambia su naturaleza porque nosotros no creamos, Dios es plenipotenciario, pero somos nosotros quienes al acercarnos a Él, no como dice la Biblia, nos estamos acercando al Dios de la D minúscula y no al Dios de la D mayúscula, ¿no? Y hacemos pequeño a Dios cuando Dios es mucho, mucho más grande, ¿no? Decía un pastor que yo conocía,
que tu oración esté a la altura del Señor. Y Dios es grande. No hagas tu oración pequeña, hazla grande porque Él es un Dios grande, ¿no? Y lo que conlleva eso, en lo que conlleva que nosotros no hagamos eso y que además le estemos demostrando a otras personas. Exacto. Y eso incurre como en otro pecado, ¿no? Exacto. Tal cual. Gracias, pastor. Ok. Gracias. Han mencionado varias cosas importantes, pero el hecho de no darle a Dios su lugar, hermanos, es un obstáculo grande, efectivamente. El hecho de ponernos en el lugar de Dios y nosotros asumir por orgullo que no necesitamos de Dios es un obstáculo más grande que las ofensas que hayamos cometido contra Él, que algún pecado. Es un obstáculo más grande. Lo que decía Rubén hace un momento, el no creerle a Dios, el no tener fe en Dios, es un obstáculo más grande. De hecho, el pecado que no tiene perdón, hermanos, es la incredulidad. Porque si nosotros no creemos que Dios puede salvarnos, hermanos, estamos eternamente perdidos. Así que hay obstáculos más grandes que el pecado. Por eso es que cuando nosotros cometemos alguna falta delante de Dios, lo mejor que podemos hacer es entregárselo a Él. Como le decía hoy a una hermana que me escribió en el WhatsApp, por favor, dale la vuelta a la página. Si se cometió algún error en el pasado, si algo no se hizo bien, dale la vuelta a la página y empieza otra vez a reunirte, empieza otra vez a buscar del Señor. Porque a veces nos quedamos atorados en el pasado, hermanos, y tenemos que darle la vuelta para que el Señor siga haciendo obras de bendición en nuestras vidas. Ahora, esta diapositiva que veíamos, hermanos, donde decíamos, Señor, danos hoy tu perdón, tiene otro aspecto también, hermanos. No sé si ustedes lo pueden ver, pero el perdón, si me ayudas, Kate, con la siguiente, el perdón es como un camino de dos sentidos, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos perdonar no solo por las ofensas que hemos cometido en el pasado, sino también por las que seguramente, por causa de nuestra condición humana, cometeremos en el futuro. Si usted cree que ya no le va a ofender a Dios, entonces no necesita perdonar a otras personas. Pero si usted sabe que necesita el perdón de Dios ahora y en el futuro, lo que nosotros necesitamos es justamente lo que dice el versículo. Señor, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra nos enseña allí en el libro de Proverbios, hermanos, que quien oculta las faltas está buscando la amistad. Es decir, quien de manera voluntaria no quiere hacerle caso a las faltas, en realidad lo que está buscando es justamente la amistad con esa persona. Y nosotros, hermanos, somos enseñados por el Señor Jesucristo en esta oración que busquemos la amistad de las personas. Me decía un maestro en el seminario hace muchos años, 1990, 91, perdonar es olvidar lo que no te deja vivir. Perdonar es olvidar lo que no te deja vivir. Si hay alguna cosa que te ofendí, con la que te ofendieron, nosotros tenemos que soltarla porque cada vez que nosotros la recordemos, eso va a estar atormentándonos y causando esa ruptura. Tenemos que soltarla en el nombre del Señor. Y para esto, hermanos, les dejo de tarea que busquen en la Biblia la parábola de los dos deudores. Para los que están anotando, busquen en la Biblia la parábola de los dos deudores. Y también, hermanos, es importante decir acerca de esto, que nosotros, hermanos, tenemos la orden de parte de Dios, de perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Pero este es un asunto, hermanos. Hago una pausa porque les voy a decir algo muy importante. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, encontramos versículos
que decimos, ay, este le queda perfectamente a aquel hermanito, este le queda a mi hermana, este le queda a mi esposa. Encontramos los versículos y pensamos que la palabra es para ellos. Pero sorpresa, la Biblia, hermanos, fue escrita para mí, de manera individual, para el Cita de manera individual, para Lili de manera individual. Cuando el Señor empieza a revelarse a nosotros en la palabra, no es para decirnos, esto es lo que otros deben hacer contigo, es lo que tú debes hacer con ellos. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, la vida empieza a funcionar. Porque dejamos de tener expectativas respecto a las otras personas y nos centramos en Dios. Yo solamente quiero agradar a Dios, porque los mandamientos, las promesas me las dio a mí y mis relaciones con Él. Entonces la Biblia, hermanos, está escrita por el Señor y su Espíritu Santo la hace viva en nosotros para decirnos, esta palabra es para ti, hijo. No para que se la trates de aplicar como si fuera una espada y con ella matar al otro. Esta es para ti, aplícala para ti. En esa parábola, hermanos, de los dos deudores que les estoy pidiendo que estudien en su casa, van a encontrar algo bien importante acerca de las ofensas y del tamaño de las ofensas y de lo que Dios espera de nosotros. También, hermanos, les doy a los que están anotando 2 pasajes para estudiar en su casa. Isaías, capítulo 1, versículo 17 y 18. Isaías, capítulo 1, versículo 17 y 18. Este es como una orden del Señor para cada uno de nosotros en lo individual, para decirnos, hijo, si tú quieres restaurar una relación, esto es lo que tienes que hacer. Isaías capítulo 1, 17 y 18. Y una promesa de Dios para los que lo obedecen. Isaías 65, del 21 al 24. Estúdienlo en su casa, por favor. Isaías 65, 21 al 24. Así que las personas que están sanas mental y espiritualmente añaden años de vida en la tierra y viven eternamente en la casa del Padre. Ok, vámonos por las últimas 2 diapositivas. Y el Señor nos dice otra cosa que le podemos pedir al Señor para el día de hoy. No permitas, Señor, que hoy cedamos a la tentación. No permitas que hoy cedamos a la tentación. El versículo de Mateo 6:3 en la Nueva Traducción Viviente nos dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y yo les pregunto, hermanos, que están en Zoom y que pueden aportar, ¿a qué clase de tentación se refería el Señor? No permitas que cedamos a la tentación. ¿A qué clase de tentación se referiría el Señor? ¿A mentir? Ok. Bien, ¿otra? Bueno, las A la tentaciones. persona. Adelante, Rubén, adelante. Miguel, te escuchamos primero y después Rubén. Bueno, a la tentación personal, ¿no? Yo siempre lo he pensado así. Para algunos será mentir, para otros será robar, para otros será tener un pensamiento impuro, para otros será mi tentación, es la que Dios conoce y las luchas internas que Él sabe que tengo, y ahí donde nadie me ve es donde están esas luchas y Él las conoce. Ok, una declaración fuerte. Donde nadie me ve es donde realmente se conoce quién soy. Ahí es donde están las tentaciones. Rubén, te escuchamos. Sí, gracias. Sí, bien dice Miguel, algunas tentaciones y nuestra hermana Lili suelen ser de ese tipo, bastante propias del ser humano, pero también podemos pensar en aquello que destruye nuestro corazón cuando el Señor Jesús nos dice que
que lo que pensamos y donde tenemos nuestra mente, allí está nuestro tesoro. Entonces nos refiere también un poquito al tema del corazón, o mejor dicho, del corazón. Y justo somos atacados a veces de esa forma, nuestros pensamientos van atacados pues por el enemigo en el aspecto de que no pasa nada, tu corazón, si le llega una manchita por ahí, no pasa nada. Debemos de pensar que una de las funciones principales del enemigo es justamente decir, no pasa nada, tú prueba un poquito, no pasa nada. Entonces, tener cuidado con ese tipo de situaciones. Ok, me recuerda ese versículo, ¿no, Rubén? Que dice, cazadnos las zorras pequeñas, esas que echan a perder los viñedos. Son esas pequeñas cosas las que van minando nuestra relación con el Señor. Yo lo relacionaba, hermanos, con lo que dice el versículo. El versículo dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y cuando pienso, hermanos, justamente en las obras del maligno, pues nosotros tenemos que recordar lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de Satanás. Él es el padre de la mentira. Así que si dentro de mi tentación está involucrado el asunto de mentir, de distorsionar un poco la verdad, de hablar una verdad a medias, de una mentirita blanca o algo, es probable que, como dice Rubén, estemos entrando en algo que parece sin importancia, pero que poco a poco nos empezamos a deslizar en algo en la que no es nuestro terreno, es el terreno del enemigo. Así que el diablo, dijo el Señor Jesús, es el padre de la mentira. Y también uno de mis versículos favoritos de la Biblia, Juan 10:10, cuando dice el Señor que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Si cualquiera de las cosas que yo voy a hablar o decir tiene que ver con estos asuntos de robar, tomar algo que no es mío, de matar de las relaciones, lo bueno, la inocencia que puede haber en las personas, estoy involucrado en eso, estoy entrando en el terreno del enemigo. A eso se refería el Señor cuando decía, líbranos, enséñanos. No permitas que cedamos a la tentación, sino rescátanos del maligno. ¿Y qué otra cosa hace el maligno, de acuerdo a Juan 10:10? No viene sino para hurtar, matar y destruir. Así que cuando hablamos de la tentación, no hablamos de lo que algún niño podría pensar, de que su mamá le dijo que no comiera el chocolate o el dulce. No hablamos de esas cosas de niños. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con la madurez espiritual y de darnos cuenta de que deslizarnos es justamente entrar en un terreno al que nosotros no pertenecemos. Nosotros no somos del maligno, nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de la luz, somos hijos de la verdad. Y finalmente, Kay, la última diapositiva. Nosotros podríamos preguntarnos, hermanos, ¿qué nos capacita para orar como Jesús en estas peticiones que son tan importantes y quizá algo difíciles, como el pedir que establezca su reino en mi vida, como el ceder mi voluntad a la suya, o como estas otras que hemos estado viendo y que pueden parecer difíciles? Señor, perdóname así como yo también ya he perdonado a los que me han ofendido. ¿Qué es lo que nos da esa capacidad para pedirle esto al Señor? Y lo único que yo puedo pensar, hermanos, es que lo único que puede ayudarnos es el poder que fluye de Dios para darnos hoy lo que necesitamos. Solamente Dios, hermanos, puede hacer que estas cosas que en mi buena voluntad parecen buenas, pero no realizables, sean realizables en el poder de Dios. Como decía Cassandra hace unos minutos, no nos referimos a un Dios con D minúscula que es un ídolo. Nos referimos a un Dios con una D muy grande, mayúscula, porque es el Todopoderoso. Y cuando pienso en este asunto, y con esto concluiríamos la oración del Señor Jesucristo, viene a mi mente algo que ocurrió hace unos días cuando mi nieto me invitó a ir a verlo a un partido de fútbol americano. ¿Ok? Si me ayudas. Y estaba mi nieto jugando en ese partido de fútbol americano,
Él era del equipo rojo y estaban jugando contra los del equipo blanco. Y me llamó la atención que cuando terminó todo el partido y ganó un equipo y perdió el otro, el coach llamó a todos y cuando los llamó me sorprendió porque todos fueron allí, hincaron una rodilla en el piso, en el pasto y estuvieron atentos a lo que el coach les iba a decir en ese momento. Yo creo, hermanos, que nuestra vida sería mucho más sencilla y las relaciones funcionarían perfectamente, los negocios prosperarían aún en medio de los tiempos de altibajos, si nosotros solamente tuviéramos esta actitud de el coach va a hablar, nuestro Dios va a hablar. ¿Qué es lo que tiene que decirnos? Y si Él tiene que decirnos algo, si nuestro Señor Jesucristo, a quien hemos dicho que Él es el Rey de nuestra vida, tiene algo que decirnos, yo me arrodillo delante de Él y le digo, Señor, háblame, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, que estoy aquí para obedecer lo que tú tienes que decirme. Amén. Oramos juntos. Todos los que están en Facebook, todos los que están en Zoom, cerramos nuestros ojos y pedimos la poderosa ayuda de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta que es tu familia, esta comunidad, Señor, estos hijos tuyos, Padre, nos unimos en esta noche en oración, Padre, para rogarte, oh Dios, danos hoy, Señor, todas las cosas que nos hacen falta. Tú eres, oh Padre Celestial, quien puede traer el sustento a nuestra vida, la provisión, y, oh Dios, llevarnos a donde tú quieras, Padre. Señor, en esta noche queremos pedirte que tú nos perdones, oh Dios, de todas las cosas que hemos hecho y de las que no hemos hecho, sabiendo que debíamos hacerlas, Padre. Pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo limpie toda nuestra vida, Señor, que nos purifique, que nos dé esta necesidad de ti, Padre, y también esta creatividad en nuestra mente y en nuestro corazón para hablar del pan de vida que es nuestro Señor Jesús y para mostrar, Padre, el Dios todopoderoso a quien nosotros hemos conocido. Padre, en esta noche, Señor, queremos pedirte, Padre, que tú nos libres también de cualquier clase de tentación que pudiera haber, Señor, y que nos permita siempre andar en esa novedad de vida, sabiendo, Señor, que no vamos en nuestras fuerzas, vamos en el poder de tu Espíritu, Padre. Vamos caminando seguros y a paso firme, Señor, porque tú vas como poderoso gigante, como poderoso guerrero delante de nosotros. Te bendecimos, Señor, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis queridos hermanos, como si estuviera ahí con ustedes, les doy un abrazote. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Gracias.